Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Liceo Radio. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del prestigioso periodista y comentarista deportivo de Canal Plus y Canal Plus Liga, Carlos Martínez. Es la inconfundible voz de la televisión que junto a Michael Robinson nos narra asiduamente los partidos del domingo del Plus y los partidos de la Liga BBVA y de la UEFA. Nos hizo llegar el vibrante sonido de las imágenes de los partidos de la selección española en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica del 2010. La entrevista a nuestro invitado hoy correrá a cargo del gran profesional de la comunicación y especialista en reportajes de investigación, nuestro estimadísimo Manuel Marlaska, que una vez más ha hecho un hueco en su apretada agenda para colaborar con Liceo Radio. Como siempre, un grupo de alumnos del Liceo Europeo podrá plantearle todo tipo de cuestiones a nuestro invitado acerca del apasionante mundo del fútbol. En unos segundos comenzamos. Bien, regresamos. Buenos días, Carlos. Buenos días. Muchísimas gracias. ¿No hay de qué? ¿Por qué? Y buenos días, Manuel. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, todo el mundo habrá reconocido la voz ya de Carlos, seguro, nada más empezar a hablar, porque esto pasa. Uno está en el supermercado, lo voy a contar, está en el supermercado, de repente lo oye detrás y no está viendo la tele, sino que ha aparecido por allí, en el Carrefour, Carlos. Cuando uno decide hacerse periodista, decide hacerse comentarista deportivo, decide hacerse narrador, ¿tú qué querías ser? Pues yo soy un poco atípico, ¿no? Porque yo cuando hablo con mis compañeros de profesión, todo el mundo dice que se recuerda de pequeño con una grabadora narrando partidos. Yo la primera vez que narré ya fue profesionalmente, yo nunca narré de manera amateur. Llegué al periodismo deportivo porque me gustaba, llegué a la cadena SER porque había una experiencia que durante muchos años nutrió de profesionales a la cadena SER, una especie de gabinete de estudios, una especie de beca en la que te formaban viejos profesionales de la radio, clásicos profesionales de la radio, gente ilustre como José Luis Péquer y gente así, y durante un tiempo nos hicieron una formación, luego salió la oportunidad de hacer las típicas prácticas de verano, y yo recuerdo que me ofrecieron dos cosas. Me ofrecieron irme a Melilla a los informativos, entonces no había valla ni noticias todos los días tan fuertes como las que tenemos que ver hoy, y quedarme en la redacción de deportes de Radio Madrid. Me quedé en la redacción de deportes de Radio Madrid y hasta hoy, y de eso ya hace tanto tiempo que ni me acuerdo. Bastante tiempo, ya hace bastante tiempo seguro. Y si no te recuerdas narrando partidos, ¿cómo te recuerdas? ¿Qué querías ser? Me gustaba el periodismo en general, ¿no? Contar historias. Al final, desde cualquier ámbito se pueden contar, ¿no? Desde los sucesos, desde la información general, desde los grandes reportajes y desde la modestia del deporte y del fútbol, ¿no? Hay grandes historias en todos los lados, hay historias humanas que contar en todos los lados, y así me veía. Luego la vida me llevó por el lado de la narración, después pasé a Canal Plus cuando nació en los orígenes desde el primer momento, y a partir de ahí, bueno, pues distintas responsabilidades de organización. Pues la vida te va llevando por donde te lleva, ¿no? Y vas cogiendo los caminos según se van presentando. Yo nunca tuve demasiados sueños sobre lo que quería o no quería hacer alrededor de mi profesión. Lo único que pretendí es hacer las cosas bien cuando me tocaba hacerlas, y más o menos en eso seguimos, intentando hacerlas bien. ¿Y hoy qué te sientes más? ¿Te sientes más periodista? ¿Te sientes más narrador? ¿Te sientes más organizador de equipos? ¿Te sientes más gestor? Porque todo es un poco ahí en tu puesto actual. Bueno, la gestión de equipos es probablemente lo que más tiempo me ocupa, ¿no? La dirección de deportes del departamento en Canal Plus, que es un departamento muy amplio, con 180 personas, con 9 canales de televisión y con muchas cosas que organizar, ¿no? Eso no es vocacional, eso te pasa, tienes que aceptar la responsabilidad en un momento, y a partir de ahí pues es una cuestión de generar un buen clima de trabajo y de que la gente entienda básicamente un par de conceptos, ¿no? Que no se puede engañar al compañero y hay que ser justo, ¿no? Y que cada uno recibe en función de lo que da. La narración es una especie como de hobby. Quiero decir, es la parte de la semana por la que me pagan, pero que en realidad es pura diversión, ¿no? Yo cuando narro partidos, ahora cuando me vaya al Mundial, no tengo la sensación del momento en que empieza la pelota a rodar de estar trabajando. Es otra cosa que no tiene nada que ver con un concepto laboral, ¿no? Pero la vida laboral es una mezcla de todo, ¿no? Hay tensiones con la gestión, hay necesidades que cubrir con la organización y con decisiones que tienes que tomar sobre la gente que no siempre cómodas, y luego llega el domingo o el miércoles o el martes o el jueves, porque ahora fútbol todos los días, y uno pues se lo pasa bien. Yo me lo suelo pasar muy bien narrando.
¿Y contar historias? ¿Te apetecería contar historias? ¿Tener un hueco para contar historias? Claro que me gustaría, las cuento por poderes, ¿no? Porque al final se han ido alimentando en Canal Plus una serie de espacios y de zonas donde se ha demostrado, creo que con buen tino, ¿no? Ayer mismo estrenamos un capítulo de Informe Robinson con dos historias completamente diferentes y que demuestran que lo que hay que tener es ojos de periodista para contar el mundo, ¿no? Porque la de Diego Costa es muy evidente, ¿no? Diego Costa es el personaje de moda. Por cierto, jamás hemos estado tan asustados en Canal Plus con un programa, porque ese programa no fue barato dentro de los estándares de Canal Plus hacerlo, porque se tratase de los orígenes, del entorno de Diego Costa en Lagarto, en Brasil, y ese programa se podía haber caído. Se podía haber caído si Diego Costa no va a la selección, porque ese programa estaba hecho en función de que Diego Costa iba a la selección, ¿no? Porque todo el mundo hablaba allí sobre cómo va a ir a la selección, cuál había sido el dilema para él, y si no hubiera entrado a la lista de Vicente del Bosque, ese programa no tenía arreglo. Ese programa hubiera ido al cajón, a la basura, y se hubiera tirado el trabajo de un montón de profesionales, ¿no? Y el otro, fíjate, es sobre las estadísticas, ¿no? del fútbol, y es una cosa que aparentemente parece como muy árida, ¿no? Y sin embargo yo creo que terminó siendo tremendamente interesante, ¿no? Había un profesor que había hecho hasta un estudio estadístico sobre cómo había que lanzar los penaltis a España para ganarle una hipotética final encargada por Holanda. Bueno, no llegamos al caso, ¿no? Pero quién sabe si no hubiera tenido razón. Historias hay en todos los lados y es muy bonito contarlas, pero también es muy bonito alentarlas en los equipos, ¿no? Vamos a hablar ahora precisamente de Canal Plus. Te quería preguntar porque cuando nació Canal Plus ya nació con ese sello de televisión de autor, de partidos de autor, de programas de autor. ¿Quién engendró todo eso? ¿Cómo fue posible hacer algo tan distinto y que ha marcado tanto el periodismo al fin y al cabo, ¿no? Y ahora las televisiones, yo creo que un poco todas intentan imitar ese estilo de Canal Plus, esa autoridad de Canal Plus. Bueno, no, en realidad era una especie de obligación, ¿no? Quiero decir que Canal Plus nació como una televisión de pago en un país como este, en el que acababa de inventarse, entre comillas, la televisión privada, ¿no? La gente tenía en aquel momento, que fue hace ya, estamos ya para iniciar la temporada 25, que no son pocas, ¿no? Las televisiones privadas deben tener pues un año y medio más, las Antena 3 y Telecinco, que fueron las primeras, un año y medio más, y las autonómicas un poquito más, ¿no? Quiero decir que de pronto en este país, en el que para las nuevas generaciones debe ser hasta complicado entenderlo, ¿no? De pronto de ir por una carretera todos juntos de una sola vía y en la que no había ni siquiera desvíos hacia la derecha y la izquierda, aquello empezó a ser un nudo donde podías elegir los caminos, ¿no? Entonces en los medios de comunicación pasó un poco lo mismo, ¿no? De pronto había televisiones para ver, hasta entonces solo había la primera y la segunda. En la segunda no llegaba exactamente a todos los lugares de España. Había que tener hasta un aparatito concreto y determinado para sintonizar aquello que se llamaba UHF, que es una cosa que suena como a Gutenberg, ¿no? Bueno, pues de pronto nacieron todas las televisiones a la vez, las televisiones autonómicas, las televisiones privadas, y aparece Canal Plus queriendo cobrar por la tele, y a la gente le parecía un disparate. Decía, si yo solo veía una y ahora tengo 8 para ver gratis, ¿cómo voy a pagar por ver una novena, ¿no? Entonces era solo un canal. Había la obligación de intentar hacer algo distinto. Habría la obligación de hacer una tele, de pretender hacer una tele con una cierta calidad como para que la gente la trayera, ¿no? Dos componentes eran básicos en el cóctel. Uno, dar cosas de manera exclusiva, partidos, por ejemplo, películas o series que solo se pudieran ver en esa cadena, y además intentar hacerlas bien. Bueno, parece que ese cóctel sigue funcionando relativamente, porque estamos en crisis y las empresas de ocio evidentemente lo sufren, pero ha sido la misma fórmula magistral desde el primer día hasta el último, ¿no? Uh-huh. Vamos con tu faceta de narrador. Estás a punto de irte al Mundial. ¿Y cuántos mundiales tienes encima ya? Pues solo 3, porque trabajar en una televisión de pago pues conlleva que es difícil acceder a los grandes derechos que tienen que ver con la selección española. En este país hay un catálogo de retransmisiones deportivas que obligatoriamente se tienen que ver en Free TV, en televisión en abierto, y por lo tanto nosotros hemos tenido desde Canal Plus pocas posibilidades de participar de esos eventos. Tuve la fortuna cuando Prisa creó el Canal 4, antes de que se vendiera al grupo de Mediaset, de que arrancamos precisamente con un mundial en Alemania, ¿no? Luego Sudáfrica y ahora anteriormente con la cadena SER, sin estar in situ, pues sí que seguí
distintos Has estado en mundiales. Eurocopas, has estado en varias finales de Champions. Finales de Champions ya ni me acuerdo. Jamás he contado el número de partidos que hago, o que he hecho. De hecho, casi nunca he vuelto a ver un partido. El otro día, un partido que ya he narrado, el otro día vi, por ejemplo, por primera vez la final de Sudáfrica, porque ahora dentro de nada saldrá, tuvo una iniciativa el AS de recuperar algunos de los partidos más clásicos de la historia de la selección española y comentarlos con sus protagonistas. Entonces me llamó Alfredo Erlaño, el director del AS, para comentar ese partido con Vicente del Bosque. Y curiosamente, en ese partido, cuando estábamos narrándolo, Vicente me dijo lo mismo, que él tampoco había vuelto a ver la final. Y este fin de semana, que está en un congreso de fútbol, para que veas que no es algo raro lo mío de no verme, ¿no? En un congreso que hemos montado en Málaga con un centro cultural de la Diputación de Málaga alrededor del fútbol y el periodismo, invitamos a la última jornada alrededor de Brasil, invitamos a Joan Capdevila, que es el último campeón del mundo que no va a estar junto a Marchena, evidentemente en la lista de Del Bosque. Y Capdevila me decía, muy gracioso él, me decía, yo no lo he vuelto a poner en vídeo, a ver si vamos ahora a perder. A ver si lo pongo y en realidad no ganamos, ¿no? Pues entonces, bueno, pues eso, ahí no tengo necesidad de ver cómo hemos hecho los partidos. Y de finales de Champions, mundiales, Eurocopas, ¿el concepto del mayor espectáculo del mundo cuál es para ti? A ti que te gustan otros deportes además y que conoces otros deportes que conoces. Yo creo que no hay nada comparable a una final del mundial. La final de los 100 metros lisos de unos Juegos Olímpicos y poco más. Y una cosa dura 10 segundos y la otra puede durar hasta 120 en el tiempo reglamentario y 150 con los penaltis, ¿no? O sea, no hay nada comparable a eso porque hay una atmósfera eléctrica en el ambiente. Y sin embargo, después del partido de la final de Sudáfrica, que por razones obvias forma parte de lo más bonito, más interesante, que más feliz me ha hecho contarlo, pues el partido que yo recuerdo de una manera más excitante no tiene nada que ver con un equipo español, sino que es una final de Champions, la final de Champions entre Milán y Liverpool, que fue una cosa absolutamente... Pero porque estabas con Michael, que además... No, y porque era inconcebible. No, bueno, Michael era un espectáculo en sí mismo al lado, ¿no? Porque Michael es muy aficionado al Liverpool y yo le recuerdo en el descanso completamente apesadumbrado, con la cabeza entre los codos en el pupitre de narración, diciendo que no nos hagan daño, que no nos hagan daño, que no nos hagan daño. Hay que recordar que el partido acabó 3-0, el primer tiempo. Milán le dio un baile al Liverpool en la primera mitad, un baile tremendo, 3-0 en una final de Champions, es algo verdaderamente... Bueno, que hay que irse al Stade de Reims y al Real Madrid cuando no habíamos ni nacido, ¿no? Para ver resultados así. Y el partido terminó increíblemente con una remontada, con un 3-3, pasó por la prórroga, en la prórroga pasaron millones de cosas y terminó en los penaltis, ¿no? Entonces fue tal sensación de ver algo completamente imposible que yo creo que quien estuvo allí, lo he comentado a veces con otros periodistas de otros países y todos tenemos la referencia de haber asistido ahí a encuentros a la tercera fase, ¿no? A un alunizaje de una nave marciana, ¿no? Cuando narras a la selección, lógicamente tienes colores, entiendo que sí que tienes... Es fácil. Es fácil tener colores cuando narras a la selección. Y cuando estás en un partido que nada tiene que ver con la selección o que es de equipos españoles, si tienes colores, ¿tienes que hacer un esfuerzo porque no se vean los colores? No, yo creo que en esto del fútbol hay una cosa que no pasa, que no está el resto de la profesión periodística no está contaminada de la misma manera, ¿no? O sea, porque yo no... Últimamente empieza a pasar, ¿no? Pero no ha pasado casi nunca que uno lea la crónica de un señor preguntándose sobre a qué partido votó en las últimas elecciones, ¿no? E interpretando que lo que escribe tiene que ver con que ha decidido cambiar su voto en las últimas elecciones, ¿no? Es que la gente lee lo que lee en un periódico o escucha lo que escucha en la radio o en la televisión y lo escucha y lo entiende y lo valora en función de que le cuadre lo que le cuentan o no. En el fútbol no, en el fútbol la mayoría de la gente últimamente se dedica a escudriñarnos desde la perspectiva de como yo creo que este tipo es de tal equipo, lo que acaba de decir está en función de eso, ¿no? De que está muy dolido porque tal y cual. No, la verdad es que yo creo que se puede llegar a ser periodista deportivo sin que te haya gustado el fútbol de pequeño y que si por lo tanto hayas tenido un equipo, pero es absolutamente absurdo si decides profesionalmente que eso no te afecte y que te vaya a afectar. A mí hace miles de años que no me afecta en absoluto, que no tiene nada que ver, que ni siquiera me provoca una emoción especial fuera de mi trabajo, aquel equipo del que yo era de pequeño,
y lo que es una constante en una vida profesional de momento algo larga como la mía es que durante todo este tiempo haya muchísima gente de manera perenne y constante que se dirige a ti para decirte: tú eres de tal, tú eres de tal, tú eres de tal, dependiendo de la ciudad donde estás. Hay que decirte que dicen que eres de todos los colores. Solo depende de la ciudad en la que estás. Lo que sí te digo es que durante todo este tiempo nadie se ha acercado a decirme: hombre, como tú eres de mi equipo, jamás, en 23 años, jamás me ha dicho nadie: oye, como tú eres de mi equipo, no, eso sí, que tú eres de tal, que tú eres de cual. Bueno, eso 1000 veces, va en la paga, ¿no? Creo que es algo que está en el ambiente del día a día. No me termina de gustar, ¿no? Porque se está radicalizando en exceso, ¿no? Yo llevo yendo a los campos durante estos últimos 25 años sin falta, y el clima de los estadios ha cambiado, ¿no? La gente te podía decir hace 10 años algo así de lejos, y ahora notas que hay parte de la gente, y además empieza a ser bastante llamativo, que tiene una agresividad que no parece razonable, ¿no? Hay hostilidad, notas hostilidad. Muchísima, y en muchos sitios, y probablemente tenga que ver con que estamos sacralizando determinado tipo de periodismo, y además convirtiéndolo en la referencia para mucha gente. Y luego las redes sociales, que como todo es una herramienta fantástica, a mí me da la sensación de que la estamos sobre representando, ¿eh? No hay programa de radio, de televisión, incluso periódico que diga: vamos a ver lo que ha dicho Twitter. Bueno, es como si hubiéramos hecho los periódicos o los programas de televisión diciendo, en un bar, vamos a ver lo que dice la peña radical del Numancia, que es muy importante. Bueno, pues Twitter es un agrupador, ¿no? Y lo mismo agrupa gente interesada en los bonsáis, que agrupa gente muy radical interesada en decir que fuera del Real Madrid el mundo es una castaña, ¿no? O del Barça, ¿no? Porque la radicalización de las ideas y la alimentación que existe cuando hay un concurso de méritos, saber quién es el más radical, que es lo que termina pasando en la red en determinadas ocasiones, pues no lleva a nada bueno, ¿no? Y esa moda, le voy a llamar, o esa tendencia que hay ahora, tanto en prensa como en televisión menos, pero en televisión también, pero en radio también, de escoger a periodistas militantes. Periodismo de bufanda, yo creo que así se llama de bufanda, ¿no? No asistí, empecé llamándole de camiseta, ¿eh? Ya pasaba de bufanda, porque la gente... Lo siguiente va a ser de bombo. Claro, de bombo. La gente lleva la camiseta con bastante dignidad habitualmente, y luego la bufanda la compra para ondearla, ¿no? Porque si no, no te la llevas en un día de primavera con 24 grados a la grada, ¿no? Yo creo que ha existido un poquito siempre. La diferencia está en que ahora parece que ahora se han adueñado de un concepto que me parece insultante, y así se lo digo a ellos, ¿no? Porque yo con ellos, con la mayoría, tengo muy buena relación. Que es que no, es que lo honesto es decir de qué equipo, porque yo... No, pero o sea, perdóname, o sea... El periodismo mandando carnes de honestidad, claro, no, alguno lo pretende, ¿no? El periodismo, o por lo menos la justificación... Yo entiendo que todo el periodismo es válido, ¿eh? O sea, yo entiendo que hacer periodismo de bufanda, como mi amigo Tomás Roncero, es fantástico, y periodismo forofo, porque evidentemente no engaña a nadie, y ese es su punto de partida, ¿no? Tú sabes que cuando le estás escuchando que su posición es la de un hincha radical, y por lo tanto terminas entendiendo qué es lo que piensa un hincha radical sobre un acontecimiento, que oye, que no está nada mal. Pero lo que no me parece razonable es pensar que es que si no haces eso es que no eres honesto. No, mira, perdóname. El periodismo se ejerce. El periodismo es un oficio que tiene unas reglas muy determinadas, como si eres herrero. Y el hierro se calienta a 190, 200 o 300 o 400 grados, y a esa temperatura funde. Bueno, pues eso es una regla. Pues en el periodismo hay unas cuantas. Y una tiene que ver con la honestidad. Y ser honesto es contar las cosas no según tú las quieres manipular, sino según tú las ves. Si el señor periodista de bufanda las ve así, es honesto que las cuente así, pero los que no las vemos así tenemos que contarlas de otra manera, desde otra óptica, desde otra posición, ¿no? Todo cabe, lo que debe la gente es elegir qué decide comprar o qué no decide comprar, qué decide seguir, qué decide creer, ¿no? Y con qué decide alimentarse. Toda la paleta de colores en el periodismo yo creo que es una buena cosa, ¿no? Lo que creo que es una mala cosa es confundirlas, ¿no? Mezclarlas las unas con las otras como si todo fuera lo mismo. Y en los platos de televisión se empieza a reproducir el modelo de las tertulias políticas, de las cuotas. Sí, básicamente. No en vuestros platos de Canal Plus. Parece que es que tienes que elegir en función de en qué equipos han jugado. A mí me pasan cosas muy divertidas, ¿no? Con los comentaristas de Canal Plus, que están todos elegidos por dos condiciones. Una, ser muy buena gente, y otra, ser muy buenos profesionales. Y de pronto te salen tuiteros a decirte: no, porque claro, eso está descompensado, porque Pepito fue mucho más...
la final de la Champions el otro día, me hacía gracia, porque claro, Kiko fue mucho más para el Atlético de Madrid que lo que fue Rafa Alcorta para el Real Madrid, jugó más partidos, digo, no, si lo vamos a elegir al peso, o sea, vamos a elegir al peso, ¿no? A ver, 337 partidos, no, oye, tienes que jugar uno más, que si no, no vas a poder trabajar en Canal Plus cuando te jubiles. Realmente es una estupidez, ¿no? Yo creo que la gente es mucho más positivo y desde luego mucho más enriquecedor ver la vida desde la posición de cada uno y recibir inputs de muy distintas líneas y al final hacer tu propia composición de lugar, ¿no? Hasta ahora esto consistía en eso, no solo tener una visión unívoca sobre las cosas, solo me alimento de lo que dice la gente tan ultra como yo, pues no suele ser demasiado bueno, ¿no? ¿Dónde has respirado más fútbol? De todos los campos que has ido, de todos los estadios que has ido, de todos los futbolistas que has conocido, ¿dónde has respirado fútbol? Decir, hay muchos tipos de fútbol también, igual que muchos tipos de periodismo. El mejor ambiente que yo he visto en un estadio de fútbol no es un estadio que vaya a conocer demasiado a la gente o que la tenga en el top de las referencias clásicas. Es Celtic Park, en el campo del Celtic de Glasgow, ¿no? Incluso más que en Anfield, que desde luego es otro templo, ¿no? En Celtic Park se juntan muchas cosas muy particulares, ¿no? Se junta toda la historia de esa gente, se juntan los componentes religiosos, los componentes políticos. A Celtic Park, que es un campo que está en Escocia, pues acude cada partido 25.000 irlandeses que vienen en ferry cruzando el canal, ¿no? Porque es una especie como de reivindicación ya histórica. Nadie va ahí realmente con una bandera de Irlanda a hacer una manifestación política, pero forma parte de los genes, del ADN de esa gente, ¿no? Y es el equipo católico de claro, la ciudad de Glasgow, el Rangers. Exacto, contra el protestante de Rangers. Además, se producen cosas que son historias en sí mismo, ¿no? La mayoría de esa gente, como digo, viene en ferry, termina en un puerto, y en ese puerto, el paseo del puerto hacia el estadio es un paseo que atraviesa los barrios más duramente protestantes, ¿no? Entonces hay una manifestación cada partido que se embarca un ferry y salen 1.500 irlandeses con sus banderas ataviados de arriba abajo y van andando y cantando por la zona de los pubs de los protestantes, que a su vez salen a la puerta de su pub, y se produce una especie como de pelea de cánticos de unos con otros. Prácticamente no ha habido incidentes, ha habido a lo largo de la historia incidentes, pero hace muchísimos años que no los hay. Pero es una pelea de gallos sin que se produzca ningún tipo de violencia, pero muy, muy llamativa, ¿no? Y el estadio, el ambiente del estadio es absolutamente memorable. Aquello suena que es increíble. Además, los estadios viejos tienen, no sé si por la madera, por lo que sea, tienen una sonoridad especial. Sigue siendo el mismo estadio que donde cayó el Atlético de Madrid hace Sigue muchos siendo años. el mismo estadio, hay remodelaciones evidentemente, pero la atmósfera de ese estadio es la atmósfera de un estadio de los años 50. Anfield, me hablabas de Anfield. Anfield es espectacular, particularmente la grada del fondo de la portería que se llama The Cop, donde hay gente que vive el fútbol de una manera muy determinada. O sea, escuchar por cierto, You Never Walk Alone, que todo el mundo piensa que solo se canta en Anfield, se canta en muchos sitios, por ejemplo en Celtic Park, y también de la misma manera, sintiendo la propia. Y la grada más espectacular del fútbol europeo en estos instantes es el fondo de la tribuna que llaman la tribuna del infierno, el infierno amarillo del Borussia Dortmund. Eso es absolutamente impresionante, porque es un estadio, imaginaros una grada, una única grada. Los estadios españoles tienen como distintas alturas, distintos anfiteatros, ¿no? Están partidos y por lo tanto el número de gente que se agrupa unos con otros no es tan grande como lo que os voy a contar. La grada detrás de la portería de Borussia Dortmund es una sola grada en la que caben 32.000 personas de pie, porque para los partidos de la Bundesliga les permiten estar de pie. Entonces es una grada corrida de arriba abajo. O sea, si allí alguien hiciera lo que pasó el otro día en Pamplona, intentara hacer una avalancha, la que se liaba era una tragedia de proporciones bíblicas, ¿no? Pero bueno, evidentemente los alemanes, entre otras muchas cosas, son muy civilizados para esto. Pero lo que generan, el ruido que se genera ahí, es una militancia de tal calibre. O sea, creo que me contaban la última vez que hay como 10 años de espera para conseguir un acceso en el infierno amarillo. Y evidentemente no estamos hablando de chavalitos de 20 años o de 18 años que son muy animosos, tipo iniciativas como la del Real Madrid de la grada joven. No. Ahí estamos hablando de gente muy veterana que termina yendo con sus hijos y con sus familiares y tal. Y es absolutamente espectacular. Aquello no para, y desde luego cuando empiezan a votar, que votan, están de pie todo el rato, el estadio entero vibra. Pero vibra como cuando uno pasa por encima de
toca ir casi todos los años allí. Sí, además, es ¿no? un Porque estadio muy clásico, ¿no? Madrid ha jugado muchas veces allí, este año, por ejemplo. Tienes muy reciente la final de Champions. ¿Fue tan especial como... Yo tuve la fortuna de estar allí como parecido? Yo había estado en otra final de Champions con dos equipos españoles, pero no tenía nada que ver, ¿no? La de París del año 2000 creo que fue. Sí, sí. La de París es que no tuvo historia, ¿no? Uno veía salir al Valencia antes cuando llegaron los autobuses y solo ver la actitud corporal de los jugadores del Real Madrid paseando como si este es el jardín de mi casa y todos los jugadores del Valencia, a veces lo hablaba con Cañizares, unidos, moviéndose con un pequeño cardumen de peces porque para defenderse del tiburón. Antes te digo, cuando llegó el autobús ya cuando se ponen de traje. Exacto, ya se veía que aquello no tenía historia. La del otro día fue completamente diferente, ¿no? El Atlético llegaba no con lo justo, sino con menos de lo justo, tenía que vivir de pequeños retales y casi lo consigue, ¿no? Casi lo consigue con ese gol de Godín, con la colaboración de Casillas y posteriormente ese golazo de Sergio Ramos. De cualquier manera, una final española para los narradores es una final, y especialmente para una televisión de pago, muy complicada de narrar, ¿no? La narras un poco con el freno de mano, ¿no? Porque sabes de antemano que no vas a acertar, ¿no? Si te pones a gritar el gol de uno y eres a los otros, si te pones a gritar el gol del otro y eres a los unos, lo grites como lo grites, nunca le va a parecer a la gente lo suficiente. El partido fue tremendamente feo desde el punto de vista del fútbol, no había realmente nada bonito para contar desde el punto de vista del juego. Lo que sí fue tremendamente emocionante, ¿no? Porque los dos llegaban muy justos. Ahí jugó Cristiano Ronaldo, Benzema, que prácticamente estaban para los leones, y no te digo ya Diego Costa, que salió en el minuto 8 de partido. El Atlético no tenía nada, pero fue un partido tremendamente emotivo, ¿no? Eso sí nos va a quedar a todos en la sensación de haber visto una pelea tremenda, ¿no? y tremendamente viril sobre el terreno de juego. Para los que son más jóvenes, que no lo recordarán, la leyenda del Pupas debió nacer en el año 1974, cuando Schwarzenbeck empató una final de Copa de Europa, que era entonces. ¿El Pupas va a volver a ser el Pupas o no? El Atlético de Madrid. Yo no creo que esto se vaya a volver a reeditar, entre otras cosas porque quien está al mando del Atlético de Madrid, tanto arriba como en el banquillo, no tiene ninguna sensación de querer ir por la vida de víctima, ni propiciatoria ni no propiciatoria, todo lo contrario, ¿no? El Cholo Simeone muy probablemente utilice eso como un acicate para el orgullo de lo que venga, ¿no? Lo que sí hay es algunos paralelismos, porque Schwarzenberg marcó el gol, es decir, era más exagerada la condición, porque estamos hablando de los últimos, de hecho no se sacó ni de centro, era el último segundo de la prórroga, o sea, el partido ya había acabado y no se sacó de centro, pusieron la pelota en juego y se acabó el partido. Y también era un central, y aquí fue Sergio Ramos, un central, el que consiguió, a falta de un par de minutos y medio probablemente para que terminara el tiempo de añadido, marcar el gol del empate. Lo que sí era evidente era la consecuencia posterior, ¿no? El Atlético de Madrid tuvo que jugar un partido de desempate, fue el último de la historia que se jugó como desempate con el Bayern, y estaban tan muertos psicológica y físicamente que fueron barridos. Y la prórroga ya era una condición de ponerse a esperar. El gol de Marcelo es una caricatura, ¿no? Porque realmente los jugadores del Atlético de Madrid es que le dejan pasar porque no son capaces de dar un paso, ¿no? No pueden dar un solo paso, ¿no? Vamos con el Mundial. Te vas a ir al Mundial ahora dentro de nada. ¿El momento más emocionante que has vivido como narrador fue el Mundial de Sudáfrica? Sí. Yo fíjate, creo que no me... Tú has vivido, vamos a recordar, Eurocopa, que ya lo viviste. Sí, yo las dos las dos Eurocopa, finales de Champions, ganadas por el Madrid, por el Barcelona, momentos como el iniestazo en el estadio del Chelsea, el partido del Real Madrid en Manchester, en Old Trafford, que no sé, fue una semifinal, unos cuartos de final, con el tacón de Redondo. Eso es. Has vivido momentos muy, muy emocionantes, pero nada comparable a la final de Sudáfrica. Yo, fíjate, el mejor recuerdo de sensación de emoción que tengo de un estadio no es del juego, es de la salida del túnel del Soccer City de la selección española, de la selección holandesa. O sea, yo de contarlo, de narrarlo, recuerdo que en ese momento sí que tenía los pelos como escarpias, como dirían por ahí, ¿no? Ahí sí. Luego, evidentemente, en el partido es una sensación maravillosa, desatada, ¿no? En el momento que se produce el gol. Gol destrozado por mi amigo Juanma Castaño, que estaba de inalámbrico abajo y que por un error de sonido tenía como el nivel de ruido en el césped es mayor que el de arriba, pues los técnicos de sonido construyen los planos de los micrófonos de manera diferente, ¿no? Entonces él tenía una entrada muchísimo más fuerte que los micrófonos de narración, y entonces como pierde el Oremus y este sí que hace de hincha y se pone a gritar como un descosido, gol, 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 eso entra en la narración
como 10 tonos más arriba que el nuestro, ¿no? Como si nosotros estuviéramos hablando desde una cueva y él estuviera en primer plano, ¿no? Pero bueno, la emoción del gol sin duda fue intensa, pero de verdad que como recuerdo en la memoria esa salida de los dos equipos por el túnel, que es un túnel además un poco raro, porque los túneles habitualmente son hacia arriba y este es hacia abajo, este es una rampa que termina desembocando en el césped. El plano era precioso porque claro, con el mismo plano tú veías en primer plano a los capitanes, pero veías perfectamente todo el resto del equipo hacia arriba, que veías las caras de todos a la vez. Era un plano muy espectacular, con la copa en medio, ¿no? Sabiendo que te juegas. Yo decía en la transmisión, el otro día lo escuchaba, cuando lo de Vicente, ¿no? Yo creo que en nuestra generación no había ni tenido derecho a soñar con esa posibilidad. O sea, nosotros perdíamos siempre pasaba algo, ¿no? Siempre pasaba algo, pues o Cardeñosa fallaba un gol delante de la portería, o a Mitchell no le daban un gol válido contra Brasil, o nos ganaban a penalti los belgas, o le reventaban la cara de un codazo a Luis Enrique, o no daban un gol válido porque decían que contra Corea había salido el balón de Joaquín cuando centra y no, que va, claro que era gol de oro, o sea, se acababa el partido ahí, o sea, nos habían pasado tantas y tantas cosas que parecía que no teníamos ni derecho a soñar, y cuando nos vimos allí, yo sí que tenía esa sensación de que era algo realmente histórico. Ahora ponte en la piel de los holandeses que han jugado 3 finales y las han perdido los 3, ¿qué debe pensar esa buena gente? Es cierto, y además llevaban unos años muy malos y de repente la vuelta ya a la élite y perder esa final. ¿Cuál es el secreto de esta etapa yo creo que tan irrepetible y tan difícilmente que se vuelva a reproducir, ¿no? Que es casi una dinastía, lo que se llaman los deportes norteamericanos, una dinastía, ¿no? Pues, ¿cuál es el secreto? Tú que has estado cerca de ellos, que has convivido durante estos 8 años. Bueno, habrá muchas posibilidades de explicarlo, ¿no? Yo tengo 2 ingredientes que son absolutamente necesarios, ¿no? En este equipo. Y uno es, evidentemente, el talento. Talento hay y mucho. Quiero decir, el talento es futbolístico, no solamente tirar caños o tirar paredes. Hay otras muchas cosas que se podemos considerar como talento, ¿no? Pero este equipo lo tiene todo. Tiene un talento especial con la pelota, ¿no? Es el equipo que mejor ha tratado probablemente a la pelota nunca, ¿no? La capacidad que tiene para asociarse y para respaldarse y para defenderse con el balón. Precisamente por convertir el defecto en virtud, ¿no? O sea, nosotros en un choque con los jugadores que tenemos perdemos con casi todos, ¿no? Y la manera de salir para adelante era evitar esos choques, y esos choques se evitan pues moviendo la pelota a mucha velocidad. Pero tan importante como eso, y volviendo casi al principio de la conversación sobre la gestión de grupos, es el clima que se ha generado entre ellos, ¿no? Eso es un balneario. Aunque entren y salgan, porque sí, se van renovando. La selección está que la que ganó la primera Eurocopa. Se van renovando y se van renovando mucho, pero es un balneario. O sea, ahora mismo en 2 días ya se ha podido ver, ¿no? O sea, ahí ha llegado gente eufórica después de haber ganado la 10ª, ha llegado gente hundida después de haber tenido una temporada tan malísima, con montones de líos fuera y dentro del equipo como el Barcelona, gente que podría haber llegado a ese equipo frustrada como los jugadores del Atlético de Madrid, gente que ni fu ni fa. Y en 4 días, o sea, aquello lo ves que es que germina y la gente vive la selección de otra manera completamente distinta. Entonces, ¿por qué? Primero porque saben que es posible que obtengan éxitos, ¿no? Y los éxitos para los futbolistas son muy importantes en una carrera muy corta. Y después porque se lo pasan bien, porque ahí hay un clima de justicia real, ¿no? En la que no hay feos de unos con otros, en la que todo el mundo va a lo mismo, y que ya ha terminado cuajando, probablemente generado desde los tiempos de Luis Aragonés, y que ha terminado cuajando con Vicente del Bosque, en algo que les apetece. O sea, tú ves que les apetece ir, que no es un castigo, que no es ahora con lo cansado que estoy, roto, reventado, para lo que si ya estamos mayores y no vamos a ganar. No, todo lo contrario. Llegan ahí, se motivan, se lo pasan bien, generan buenas dinámicas y funcionan como un grupo. Y ese grupo tiene una fuerza tremenda, ¿no? Porque no depende de uno o de otro. Y ahí ves que hay un jugador del Madrid que reclama que venga uno del Atlético de Madrid porque cree que es bueno para el equipo. Y la relación de jugadores del Barça con los jugadores del Madrid es extraordinaria y han afrontado cosas muy complicadas de salvar, ¿no? Es un grupo, y es un grupo muy unido. Y esa unión que tú dices es lo que ha hecho y los éxitos evidentemente, ¿no? Pero en un momento además tan delicado por el que pasa la sociedad española,
el vernos todos en el espejo de la selección. ¿Crees que ha contribuido, ese clima ha contribuido a eso? O sea, cuando Vicente del Bosque gestiona ese grupo, tiene en la cabeza que al final están representando a un país que no está precisamente en su mejor momento. Bueno, ellos tienen muy claro que no se puede, que no es lo mismo ganar que los atajos para ganar, o que se puede ganar de muchas formas, pero hay formas mejores y peores, ¿no? Y este es un equipo que no genera conflictos ni en el campo ni fuera del campo. Quiero decir que tienen un comportamiento que yo creo que es ejemplar, ¿no? Empezando por Vicente del Bosque, ¿no? Lo cual no quiere decir que le guste a todo el mundo, ¿no? Porque esto que hablábamos antes de Twitter, o esto que hablamos de las... Esto de que cada español lleva un seleccionador dentro, ¿no? Pero eso ha sido siempre. Lo que no ha sido siempre es increíblemente decir... probablemente casi todas las opiniones son respetables, menos las que descalifican porque sí, ¿no? Y con Vicente del Bosque pasan mucho de esto, ¿no? Tú ves los foros de los periódicos y te llegas a asustar de que de este hombre digan que es un vendido, que solo lleva a los amigos, que qué vergüenza, que tal y que cual, y dices, pero bueno, ¿cómo puede alguien quejarse de un señor que ha ganado una Eurocopa y un Mundial, que no ha generado un mal rollo de nadie, que todo lo que ha hecho es emitir valores positivos hacia la sociedad, que cuando hablas del partido de Holanda, que nos dieron más cera que una estera, lo que dice que bueno, no, que no fue para tanto, que sí, que algunas entradas de Van Bommel y que lo de Jong, pero que en realidad no tenían mala voluntad, o sea que siempre ha conciliado y ha quitado presión y que ha evitado el conflicto directo, ¿no? Y que de este hombre se estén diciendo en determinados foros las cosas que se dicen. Yo creo que evidentemente es una enorme minoría, es una pequeña minoría, pero lo que sí hace es un enorme ruido. Y esto conviene no confundirnos, ¿no? Pero es un ruido además que está ajeno a la selección. Completamente. Porque ni Arbeloa ha dicho una mala palabra, ni Gavi, te digo por cuestionar a dos jugadores que podrían haber tenido la sensación de tal. No, todo lo contrario. O sea, no. La selección no ha tenido desde hace muchos años ruido de sables alrededor de la figura ni de Luis Aragonés ni de Vicente del Bosque, ¿no? Y ahí hay un clima que es extremadamente positivo. Yo creo que emiten muchos valores positivos para nosotros y para la sociedad, y desde luego y son muy reconocidos en España, pero no te quiero decir fuera. O sea, Vicente del Bosque es paseado como el mayor señor de la historia del fútbol en cualquier sitio donde va. O sea, la referencia que es para el resto de los entrenadores es increíble. Ha habido foros de UEFA o de FIFA en las que ha aparecido y que se han levantado a aplaudirle cuando entraba, y el hombre que es un poco tímido para estas cosas se ha sonrojado ante el cariño que le han dado el resto de sus compañeros, pero estamos hablando de los primeros espadas, ¿no? Y ¿cómo no vas a comprar un señor que gana, y que gana de manera edificante, y que no va pisando cabezas, ni insultando a nadie, ni tirando balones al campo, ni eso te iba a preguntar, en una época donde parece que el foco siempre está en la gente que más grita o que más ruido hace, sorprende aún más el éxito de Vicente del Bosque, ¿no? Una persona que precisamente va de lo contrario. Porque el ruido es muy llamativo y lo tapa todo, pero la verdad es que no sirve ni para ganar. Porque es que las últimas 4... Vamos a hablar de la semifinal de Champions, Atlético de Madrid y el Chelsea. Bueno, o de las últimas 4 Copas de Europa del Real Madrid, que las han ganado gente que está caracterizada por su enorme capacidad de conflicto, ¿no? Como Jupp Heynckes, como Vicente del Bosque, que ganó 2, y como Carlo Ancelotti, tipos que los ves venir y dices, bueno, vaya problema que vamos a tener, ¿no? Yo creo que el ruido está demasiado primado en esta sociedad, ¿no? La capacidad de atraer miradas que tiene y de generar la sensación de que solo hay eso no es buena, ¿no? Hay mucha más gente sin hacer ruido solucionando problemas que gente solucionándolos a través del ruido, ¿no? Y yo no digo que la protesta no deba existir y que la gente deba ser rebelde, me parece una condición magnífica para la sociedad y desde luego para el juego y para el fútbol, ¿no? Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? Quiero decir que hay barreras y límites que hay que medir, porque lo que es edificante es tener respeto hacia el contrario, y lo contrario no. Un periodista como tú, un periodista deportivo que ha convivido tanto con la selección y con tantos otros equipos, vale más por lo que sabe o por lo que calla. No, callas, evidentemente, como en todo, ¿no? Porque, entre otras cosas, si respetas este oficio, las normas de este oficio, pues una de las cosas que debes respetar es una cosa que se llama off the record, ¿no? Por encima de cualquier cosa, eso es sagrado, ¿no? O sea, te enteras de montones de cosas y de confidencias que gente te hace, pero te las hace con la intención de no ser publicadas. Y luego hay otro montón de cosas que son rumores, que vas viendo que son verdaderamente reales, pero que no consigues confirmar lo suficiente como para tener
la posibilidad de contarlo realmente, ¿no? Y que respetar que las cosas se deben de confirmar por más de una fuente y que esas fuentes estén verdaderamente, que sean reales y que sean verificables, ¿no? Y veraces, ¿no? Pero sí, te callas un montón de cosas, claro que te callas un montón de cosas. ¿Hay futbolistas que tienen la capacidad de enamorar a un narrador? Claro, cada uno tiene sus debilidades, ¿no? Igual que los aficionados, ¿no? De pronto tú vas a un campo, hay campos además que respiran de una manera por unas cosas y otras por otras, ¿no? O sea, el Bernabéu, por ejemplo, que es un campo donde probablemente ha habido más artistas que en ningún otro terreno de juego que yo conozca, sin embargo, ha vibrado, o lo notas vibrar más con una carrera de Camacho o de Stili que intentando salvar un fuera de banda y estampándose contra la publicidad y saliendo con una brecha, que con una maravilla de Martín Vázquez, ¿no? A Zidane le costó enamorar al Bernabéu, a Ronaldo le costó, al gordito le costó enamorar al Bernabéu. A Cristiano, por ejemplo, le ha costado menos, ¿no? Porque me parece que el tipo de exuberancia física que él muestra, que tiene que ver con el esfuerzo y con el rendimiento, en el Bernabéu se valora de una manera distinta, ¿no? A mí me llaman más, me tocan más la fibra los jugadores, digamos, sin físico, artistas, o sea, gente que tiene que hacer de la necesidad de virtud. O sea, tú ves a Valerón regatear yendo de lento a muy lento, porque no puede ir rápido. Entonces su cambio de velocidad, que es una manera de engañar, porque el regate es un engaño, ¿no? Pues bueno, una manera de engañar es, voy a esta velocidad y todavía lo siguiente que voy a hacer es más lento que lo anterior, de manera que el contrario intenta entrar y entra en un sitio donde la pelota no está, porque ya la he retrasado yo, ¿no? La clase de Zidane, ¿no? Curiosa tu debilidad por Valerón. Sí, es que Valerón me parece un tipo entrañable por todo, me parece un tipo como jugador extraordinario, pero es que como persona no tiene nombre. O sea, este sí que es un marciano, un tipo que ha vivido en la élite del fútbol durante todos estos años y que no se haya contaminado de absolutamente nada, pero cuando digo nada es nada. O sea, este señor es como si lo hubiera sacado de Arguineguín, de estar en la terraza allí con los agoletes del pueblo, enterándose de alguna historia de alguna señora del barrio. O sea, es exactamente eso, después de haber pasado 20 años en la élite, ¿no? Y me parece que tiene un mérito increíble. A mí me gustan los que consideramos artistas, ¿no? Y desde luego hemos tenido la fortuna en estos últimos años, estos últimos 25, 30 años, de ver unos cuantos, ¿no? Entre otros, por ejemplo, y casi por encima de cualquiera, Zidane. ¿Zidane es el jugador que más está enamorado? Sí. Zidane, porque también rompe una cuestión estética, ¿no? O sea, no tienes derecho, siendo tan grande, a ser tan elegante. Es así de simple, ¿no? O sea, ahí tú esperas de un jugador bajito, culibajo, con tren inferior tremendamente potente, que sea muy hábil, Romario. Y que sea un ratón. Romario, Kun Agüero, Maradona, que es la excelencia absoluta sobre eso, ¿no? Entonces, a mí Maradona me parece el mejor jugador que yo he visto en mi vida y que veré, sobre todo en su relación con la pelota. Y el tipo de cosas que hacía eran mágicas, pero como que estaban dentro del catálogo, es decir, pues como eres así, eres capaz de hacer esto. Ver a Zidane moverse como Fred Astaire en medio de un bosque de guadañas y como si parece una película de estas chinas de imágenes con las hojas de los Jingo Bilobas cayendo mientras él danza, ¿no? Pues es que es eso, su carrera ha sido eso, ¿no? Y hasta ha tenido la fortuna, ¿no?, de hacer cosas tan increíbles como el gol en la final de Glasgow, ¿no? Que hacen que nos olvidemos que terminó la suya pegando cabezazos, ¿no? Que tampoco es muy edificante. ¿Cómo son los exfutbolistas, Carlos? Tú que los has conocido futbolistas, luego los has conocido exfutbolistas y trabajas con varios de ellos. ¿Cómo es un exfutbolista? Bueno, hay dos tipos. Porque es un jubilado, al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo es la jubilación de un futbolista? Hay tres tipos, como diré uno más. Hay un tipo que cada vez es menor y que me alegro de que sea menor, que es el juguete roto. O sea, gente que ha vivido con un nivel de ingresos muy alto, con gente a su alrededor con un nivel de ingresos tan alto o más alto que él, es decir, donde tú no te puedes comprar un reloj de 10.000 euros porque parece que te acabas de comprar un Casio, ¿no? Pues, porque el de al lado tiene otro de 12.000 y el de al lado otro de 18.000, donde tú no puedes ir con un coche normal porque es que vas al parking del estadio ahí a entrenar y ahí hay una cantidad de coches de tal calibre, cada cual más exigente, que tú no te parece que eres un marciano, ¿no? Entonces, cuando deja el fútbol y no recibe ingresos, y lo dejan a los 33, 34, 35 años, puede convertirse en un juguete roto. Eso, felizmente, cada vez es menor la incidencia. Y luego yo creo que hay dos tipos fundamentales. Uno que tarda un año en darte la razón y otro 2-3 años en darte la razón, que es
Jo, ya me lo decías tú, que la vida no era como de futbolista, ¿no? Bueno, pues efectivamente, ellos viven una vida de mentira, viven una vida irreal, en la que en los restaurantes siempre hay sitio, en la que hacen hueco en las tiendas para dejarles la mejor ropa y además se la regalan, y que si un día quieren ir a comprarle un coche terminan medio regalándole el coche, pero además el más alto y el más fetén y más glorioso que haya, en la que los señores que venden teléfonos les regalan los últimos modelos para que los luzcan. Una vida de mentira, en la que si van a comprarse en una casa gigantesca en una urbanización de lujo también les hacen una rebaja de la bomba porque terminan siendo un reclamo publicitario vivir allí. Bueno, pues eso desaparece, pero desaparece de la noche al día, porque la capacidad de englutir ídolos e imagen de personajes públicos de nuestra sociedad es ilimitada. O sea, tú te encuentras gente que a los 3 años ya no firma autógrafos, y cuando le pasa eso no se lo puede llegar a creer, no lo llega a entender. Es que eso es mentira, es que la vida no es eso, es que la vida es otra cosa: llevar a los niños al colegio, que tengan suerte, que saquen buenas calificaciones, que estudien, que sean felices, que se desarrollen y que tú tengas una vida también razonable con tus amigos en la que compartas cosas, ¿no? A muchos les cuesta, pero la mayoría tarda un periodo de tiempo y termina adaptándose a esa circunstancia. Hay todavía gente que camina por la vida pidiendo focos cuando hace 12 años que se retiró de la profesión, pero el futbolista cada vez está más preparado para retirarse una vida normalizada, ¿no? ¿Qué esperas del Mundial, ya para acabar? Pues yo no tenía mucha fe antes del partido contra Bolivia, y tengo una fe inagotable ya, inasequible al desaliento después de... ¿Por qué? Porque me parece que esta selección es extremadamente buena y que lo único que puede derrotar a esta selección es una cierta sensación de indolencia, ¿no? Una cierta sensación de no podemos. Si vuelve a meterse dentro de ese grupo la palabra... Ahora tiene unas connotaciones políticas delicadas, pero yo recuerdo esa palabra como mítica porque fue el lema de 4, de la televisión de 4, cuando fuimos a la Eurocopa con Luis Aragonés, que es donde arranca todo esto, ¿no? Nosotros hablábamos del Podemos, ¿no? Y hicimos promos y la cadena hizo un esfuerzo tremendo para hablar del Podemos, porque verdaderamente podíamos, vamos, fíjate si podíamos, ¿no? Que hemos encadenado 2 Eurocopas y un Mundial. Si esta gente se vuelve a meter en la cabeza eso, y creo que por lo que vi en la concentración contra Bolivia se lo ha metido en la cabeza, son capaces de cualquier cosa. Brasil no va a ser fácil, ganar evidentemente tarde o temprano se acaba. Nadie nunca jamás ha hecho ya lo que ha hecho la selección española, que es unir 2 campeonatos del continente con un mundial. Y desde luego nadie ha unido eso a un segundo mundial. Pero si alguien lo puede conseguir es este grupo. Carlos, muchas gracias. No hay de qué, Vale, un placer. buen rato. Bueno, Manuel, Carlos, si no os importa, hay aquí unos alumnos. Que pase, por favor. Ahí en la sala. Muy buenas. Hola. Pues nada, ¿qué queréis saber? Venga, una pregunta cada uno. Pues identificáis, decís el curso y ya está. Vale, preguntáis. Vale, empiezo. Pues empecé. Nacho Fano, cuarto de la ESO B. ¿Crees que formas ya un tándem inseparable y mítico con Michael Robinson? Bueno, mítico no creo, porque eso, para ser mítico hay que hacer cosas bastante más importantes que narrar partidos en la tele, que no tiene ninguna importancia, que es una cuestión de ocio. Pero casi inseparables, bueno, no hay nada que no tenga arreglo, ¿no? Pero evidentemente he pasado muchísimos años con él, llevo ya 23 y desde luego he pasado más tiempo probablemente junto a él que con mi mujer. Son muchos años, nos conocemos muy bien y bueno, ojalá continúe la pareja, porque yo creo que los dos nos encontramos a gusto. Son amores distintos. Rafa Martín, cuarto de la SOE. ¿Tu ilusión desde pequeño era llegar a retransmitir los partidos de fútbol en televisión o por el contrario te querías dedicar a la prensa escrita o radio? Nunca tuve claro que yo quisiera hacer una cosa muy concreta. Me gustaba más hablar que escribir. De hecho, no es que sea ágrafo, pero no tengo la capacidad de escribir que la capacidad dialéctica, ¿no? Me cuesta más cada vez que he tenido que escribir en un periódico. También creo que es más fácil, porque quiero decir que al final tienes la posibilidad de releer y de volver a reescribir, y una de las desventajas que tiene hacer las cosas siempre en directo, evidentemente, es que lo haces sin red, ¿no? Y eso tiene también su pizca de adrenalina, pero también está sujeto más al error y por lo tanto a las críticas, ¿no? Pero siempre estuve muy atraído por la radio. La tele fue un accidente, yo no había pensado en la tele jamás.
nació Canal Plus de la mano de Prisa hace 24 años. Me reclutaron, o sea, no fue una cuestión de que me hicieran una oferta para irme, sino que era mi propia empresa y me dijo, te ha tocado, y luego la vida está llena de curiosidades, ¿no? Yo fui a Canal Plus a hacer boxeo, porque en aquel momento, hace 25 años, el único deporte popular, ahora ya no lo es, pero popular que había y que sin embargo no era retransmitido por las televisiones en abierto, era el boxeo. Como nosotros teníamos que captar clientes, porque era una televisión de pago, decidimos retransmitir boxeo, y en esa época ya casi nadie sabía de boxeo y yo me manejaba con el boxeo y empecé a... Aquellos combates de Mike Tyson, ¿no? La primera retransmisión que se hizo en Canal Plus en la historia, que fue un despliegue alucinante de intenciones, fue un combate en Las Vegas entre Mike Tyson y un tipo que se llamaba Tillman, con una parafernalia de la bomba que había montado en Canal Plus para hacer reportaje alrededor de eso y para hacer programas alrededor de eso, y empezó el combate y duró 1 minuto 14 segundos. Algo frecuente con Mike Tyson. Siguiente. Lucas Osorio 14. ¿Qué momento nunca se te olvidará durante una retransmisión? No, hay muchos, ¿no? Los evidentes tienen que ver con las cosas importantes que uno ha cantado, ¿no? Pero luego hay otros que tienen que ver con dificultades técnicas que se han resuelto con fortuna y que no se nos pueden olvidar. O sea, hay cosas, hay intrahistoria de retransmisiones de Canal Plus muy llamativas, ¿no? Y que tienen que ver mucho con la suerte, ¿no? Una de las primeras cosas que Canal Plus hizo muy fuertes, muy grandes, que tuvieron mucha repercusión, fue una doble retransmisión de un final de Liga con el Madrid en Tenerife y con el Barcelona en Sevilla, que fue muy espectacular, pero lo que no sabe la gente es que el camión de la unidad móvil de Tenerife se estropeó durante la retransmisión, empezaron a echar humo los circuitos de la mesa de mezclas y aquello salió inexplicablemente adelante, porque hay una cosa que se llama botes, sprays de frío, que son una especie de cosas que se utiliza para bajar la temperatura, es un gas que baja la temperatura de los circuitos, y se metieron 2 señores debajo de la mesa de mezcla, donde está el señor que elige las cámaras, las 5, las 6, las 7, y estuvieron toda la retransmisión tirados debajo del suelo. Cada vez que salía un principio de llama, con un spray de frío tapando aquello, ¿no? Bueno, aquello era un milagro que salió, imagínate. Una doble retransmisión, es verdad. ¿Esa fue la primera o la segunda liga que perdió el Madrid? La primera, la doble retransmisión primera. Entonces aquello que fue algo que fue importante para la historia de Canal Plus, podía haber sido el ridículo más enorme de la historia, porque imagínate que no se hubiera podido ver ese partido porque se hubiera estropeado la unidad móvil, ¿no? Vic. Víctor Paredes, cuarto SOC. ¿Cómo fueron sus inicios en esta profesión y la sensación es diferente cuando cantas un gol ahora que cuando hacías en tus inicios? Empecé con una beca. Yo estaba en la facultad, en primero de periodismo, y en el verano salieron unas convocatorias de unas becas que eran una cosa que se hacía todos los años. El nombre no cabía en las tarjetas, se llamaba Gabinete de Estudios para las Ciencias de la Información de la cadena SER y la Caja de Madrid. Era una operación comercial que tenía Caja de Madrid, que subvencionaba con a la universidad y con la cadena SER para elegir a 15 personas que recibían una formación durante 9 meses, de 5 horas al día de lunes a viernes, y que terminaban haciendo un programa que se emitía en lo que entonces era 40 principales, que por aquel entonces no solamente emitía música, sino emitía también algunas otras cosas, y emitía un programa que hacía el Gabinete de Estudios. Y aprobé aquella especie de oposición, y empecé a estudiar en el gabinete con gente muy ilustre de la historia de la radio, y cuando terminó esa formación de 9 meses me ofrecieron quedarme en la cadena SER en Madrid, y me quedé, y desde entonces que ya ha llovido. Y narrar los goles. Y narrar los goles, es una historia en la tele, te estoy hablando. La tele es una historia completamente distinta, porque cuando yo empecé teníamos la sensación de que había que cambiar la manera de narrar. Yo tenía la sensación de que había que cambiar la manera de narrar en televisión en España. El referente de todos nosotros, de todos los narradores en España, era José Ángel de la Casa, que yo creo que alguna cosa habréis a lo mejor escuchado todavía con vuestra edad. Y el tipo de narración que hacía José Ángel era una narración mucho más pausada, mucho más de dejar respirar las imágenes, y que la gente se decía, la gente ya lo está viendo, no hace falta que se lo cuentes, ¿no? Entonces se hacía una narración como menos radiofónica, ¿no? Yo pensé que había que subir el nivel de la narración, pero no se podía hacer
de una manera directa, ¿no? Empezar a hacer radio en la tele el primer día, ¿no? Y entonces, si cogéis los partidos míos de hace 20 años a los de ahora, el ritmo de narraciones ha sido paulatinamente creciente, ¿no? Ha ido cada vez más a acelerarse y a emocionarse, porque esa evolución me parecía lógica. Ahora yo creo que si hiciéramos los partidos como se hacían hace 20 años, vuestra generación le parecería que ¿qué ha pasado? Alguien, este no tiene ganas, ¿no? Pues no, entonces se hacía así y poco a poco se ha ido cambiando esa manera de hacer televisión hasta la actual. Lo que sí te digo es que emoción para narrar un gol, si el gol es bueno, igual me da hace 20 años que ahora, ¿no? Enrique Palomares, cuarto B. ¿Qué consejo podrías dar a cualquier joven como yo que quiera dedicarse al periodismo deportivo? Que hagas otra cosa. Podría ser. Podría coger el de mano, porque ahora mismo hay malos tiempos para la lírica en la profesión, ¿no? El otro día leía que habían desaparecido en estos tiempos 11.500 puestos de periodistas en este periodo, ¿no? Además hay una sensación real de que los medios son menos potentes y que por lo tanto van a tener menos dinero para cubrir las cosas como se han cubierto hasta ahora de manera profesional. Es decir, cada vez es más difícil ver enviados especiales a los eventos o los conflictos o a los lugares donde se producen las noticias, y cada vez se trabaja más con las referencias de notas de prensa oficiales o con las referencias de agencias que son las que envían información, ¿no? O sea, quiero decir, hay menos fuentes y eso sin duda empobrece la información, ¿no? Y en el periodismo deportivo también. Ahora, el consejo sigue siendo el mismo de siempre, ¿no? Formarse, y formarse significa abrirse, no significa querer tener razón, significa oír opiniones distintas y tener el bagaje más amplio posible de opiniones en tu cabeza, que te bullen en tu cabeza. Desde luego los datos y la información tienen que ser veraces y tienes que estudiarlos, y sobre todo que tengas pasión por esto, ¿no? Porque verdaderamente el periodismo deportivo tiene bastante... El periodismo en general, tiene bastante que ver con la pasión, pero el deportivo yo creo que de manera especial, ¿no? Sofía Medina, cuarto B. ¿Disfrutabas haciendo tu trabajo o te hubiera gustado hacer otra cosa? A mí, Manu me conoce y a mí me gusta hacer muchas cosas, muchas cosas, y muy diferentes unas de otras. Y probablemente hubiera sido feliz de jardinero. O de algunas otras cosas, o trabajando con las manos, ¿no? Como concepto de felicidad. Pero lo que hago me encanta, me da felicidad, especialmente lo que vosotros conocéis de mi profesión, ¿no? Que es narrar partidos. El resto de mi vida profesional tiene mucho más que ver con la gestión y con la gestión de equipos, fundamentalmente, que con lo que vosotros conocéis, que es la tele, ¿no? Porque eso es un par de horas el domingo y un par de horas durante la semana, ¿no? Pero el resto de la jornada laboral tiene que ver con otras cosas. También me divierte, pero evidentemente lo que más me da felicidad dentro de mi profesión es las retransmisiones con las que de verdad disfruto. Y dentro de toda la historia que has tenido de periodista, ¿cuál ha sido el gol que más ilusión te ha hecho cantar? Bueno, evidentemente el de Sudáfrica de Iniesta, ¿no? Esa final en Sudáfrica fue absolutamente mágica para todos nosotros. Probablemente no haya sido el gol más bonito, ni mucho menos, pero sí el más emocionante por lo que significaba, ¿no? Además era una sensación... O sea, se puede ganar de muchas maneras. Y aquel día y en aquel momento de la prórroga, y además que lo marcara Iniesta, era una cosa como escrita, quiero decir, merecida, ¿no? A veces no siempre consigues los resultados al esfuerzo, ¿no? Pero generalmente sí, ¿no? Y ese día el fútbol decidió ser justo, ¿no? Porque España había puesto mucho más que Holanda en la final. Holanda incluso había renunciado a su estilo de toda la vida, y eso me parece que es una mala cosa. Y además Iniesta era con mucha diferencia el mejor jugador de la prórroga, ¿no? Había decidido echarse el equipo a la espalda, cada vez que cogía la pelota pasaba algo, y que terminara marcando Iniesta en una jugada además tan colectiva, porque participa mucha gente, pues refleja muy bien cuál es el espíritu de este grupo de la selección española. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias, Carlos, por tu tiempo, y por supuesto gracias, Manuel, por tu presencia. Un placer.